Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Rock Sports. Bueno, hoy damos continuidad a esa serie de vídeos que estamos realizando sobre los visados de estudios. Específicamente hablaremos sobre el proceso para poder inscribirse, para poder matricularse o hacer el proceso del Consulado de España en La Habana. Antes de comenzar en materia, vamos a hablar de dos cosas específicamente. Uno, es importante decir que toda la información está en la página web, es decir, pueden contar con abogados, con personas que los ayuden, pero la información está en la web, simplemente seguir lo que dice la página web del consulado. Y lo segundo, sobre el proceso de cita para la entrevista o para poder hacer todo este proceso. No tengo toda la información o la verdad en la mano, en realidad el horario para poder sacar la cita varía. Tengo varios amigos que todavía lo están intentando después de 2-3 meses, pero si me permiten un consejo es insertarse en varios grupos de WhatsApp, en varios grupos de Telegram, en Twitter, donde las mismas personas que ya han sacado cita dicen en qué horario y por ahí se puede ver la franja de horario para poder sacar la cita. También decir, como tercer elemento, que es un proceso bastante complejo, que denota cansancio, pero es un proceso necesario para poder sacar la cita para el visado y por lo tanto hay que hacerlo, no hay de otra. Entonces, dicho esto, vamos a la página web del consulado para poder ver todos los detalles en relación al visado de estudios, es decir, estaremos viendo los documentos necesarios para poder pedir un visado de estudios para España. Primero es necesario ver las características de este visado de estudios, es decir, los requisitos, por qué tiempo, y todo ello está bien informado al inicio del acápite de visado por estudios en la página web del Consulado de La Habana, que por aquí dejo el enlace. Y primeramente dice visado para estancia superior a 90 días para realizar estudios, formación, prácticas o voluntariado. También se pide para estancias au pair y para auxiliares de conversación. La estancia por estudios de hasta 90 días no requiere visado de estudios. En función de la nacionalidad se puede necesitar visado de corta duración o lo que nosotros llamamos visado Schengen. Entonces este es el primer aspecto, es decir, si tu máster o en el caso de los estudios que vayas a realizar es superior a 90 días, pues tienes que pedir este visado, pero si no, es pedir un visado de corta duración o un visado Schengen. La otra información importante es que además de tu visado como estudiante, puedes pedir un visado para el cónyuge o pareja de hecho, los hijos menores de edad o incapacitados. Claro, estas personas también necesitan elementos para poder venir, como ya veremos a continuación. Las actividades que permiten obtener un visado de estudios. Estudios a tiempo completo en un centro de enseñanza autorizado que conduzcan a la obtención de un título o certificado de estudios. Estudios de doctorado, actividades de formación, programas de movilidad de alumnos en enseñanza secundaria y o bachillerato en un centro docente o científico oficialmente reconocido, prácticas no laborales en organismos o entidades públicas o privadas que no puedan encuadrarse en los visados de prácticas, servicios de voluntariado en el marco de programas que persigan objetivos de interés general, programas au pair y auxiliares de conversación. Si tu máster, si tus estudios entran dentro de estos parámetros, pues puedes pedir entonces el visado de estudios. Otro de los aspectos a tener en cuenta es los documentos necesarios. Y si, como decía al inicio, si tienes la ayuda de un abogado, pues perfecto, pero si no, no es imprescindible. Aquí en la página del consulado está específicamente detallado los documentos, es decir, cómo ellos evalúan para obtener el visado. Empezamos con un formulario. Este formulario de solicitud de visado nacional, donde cada uno tiene que complementarlo y debe firmarlo. Dice, si el solicitante es menor de edad, firmará la solicitud uno de sus progenitores. También podrá firmar la solicitud un representante debidamente acreditado. Como ven, es un documento donde nombre y apellidos, una foto, importante que en la foto se vea bien la cara de la persona con un fondo blanco y que sea una foto actual. Motivo del viaje, residente en un país distinto del país, domicilio postal, todos los documentos necesarios de identificación. Como segundo elemento, una fotografía. Y como ya decía anteriormente, la fotografía tiene que ser reciente, tamaño carnet, a color, con fondo claro, tomada de frente, sin gafas oscuras, ni reflejos ni prendas que oculten el óvalo de la cara. Importante que sea una foto bastante legible y que se vea perfectamente la cara de la persona.
También he de decir que después, cuando entras al consulado y haces el proceso, pues te toman una foto ellos y por lo tanto tiene que ser una foto reciente la que entregas para que puedan coincidir. El otro elemento es el pasaporte en vigor, original y una fotocopia de la página o páginas con datos biométricos del pasaporte. El pasaporte debe ser válido como mínimo para toda la duración de la estancia prevista y tener 2 páginas en blanco. No se admiten pasaportes expedidos hace más de 10 años. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque cuando yo hice el proceso, pues tuve que sacar el pasaporte, recuerdo que fue en el 2019, y tuve que hacer varias prórrogas dentro del pasaporte, pero según la nueva ley en Cuba no es así. Según la página del MINREX, la ley a partir del 1 de julio del 2023, es decir, desde el año pasado, se extendió de 6 a 10 años para los ciudadanos cubanos con 16 años o más, y se eliminó el requisito de prorrogar los pasaportes cada 2 años. Esto es importante porque si se hagas el visado y sales al exterior y no has hecho esta prórroga, que son unos sellos que te ponen en el pasaporte, pues fuera cuesta bastante dinero y si no tienes que ir a Cuba y bueno, todo el proceso que ya saben. Pero es una nueva ley a partir del 1 de julio de 2023, es decir, que está vigente. En mi caso, que tengo el pasaporte desde el 2019, pues no aplique esta ley, es decir, no se me prorroga 10 años, sino que ahora yo tengo que volver a sacar otro pasaporte y entonces sí me contaría sobre estos 10 años. Seguimos. El otro es una prueba de la admisión para la actividad de estudios, formación, voluntariado o prácticas, original y una copia del documento que pruebe la admisión en un centro de enseñanza autorizado para la realización de un programa de estudios a tiempo completo, la admisión en un centro de investigación o formación, la admisión en un programa de movilidad de alumnos. En este caso se aportará también prueba de la admisión en un centro de estudios, del acogimiento por una familia o institución y compromiso del organizador del programa de asumir los gastos. La admisión para la realización de prácticas no remuneradas sobre la base de la firma de un convenio. Y el otro, el convenio con la organización encargada de un programa de voluntariado. ¿Qué significa esto? Que tienes que presentar un documento que acredite que tú vas a algún centro de enseñanza. En mi caso, que fue el máster, pues la Universidad de Sevilla, específicamente la Secretaría, me tuvo que realizar una carta donde quede claro, es decir, tiene que quedar claro, muy importante, las fechas en que vas a realizar ese estudio, la institución que lo avala, en este caso era la Universidad de Sevilla, un máster por un año, poner las fechas en concreto. Si ese máster puedes prorrogarlo o tienes un tiempo para realizar la tesis, por ejemplo, en mi caso, yo podía exponer, si hacía un año, yo llegaba en noviembre, hacía completo hasta julio, creo que la primera presentación era en julio, la segunda, pues yo podía presentar mi trabajo final en diciembre y también podía pedir una prórroga para presentar la tesis. Todo esto tiene que estar por escrito porque en consulado, claro, cada máster es diferente y cada uno presenta cosas diferentes. Por lo tanto, tiene que quedar claro hasta cuándo puedes realizar ese máster. El punto número 5 yo creo que es el más complicado y es la prueba de disponibilidad de medios económicos. ¿Y por qué digo que es el más complicado? Porque teniendo en cuenta las condiciones de Cuba, teniendo en cuenta la moneda, el desnivel que hay en cuanto a lo monetario, pues probar que tú por tus propios medios puedes tener una cifra considerable en tu tarjeta bancaria, pues es bastante difícil. Pero vamos a ver qué dice el consulado al respecto y qué pide para buscar variantes. Dice, original y una copia de los documentos que prueben que el solicitante o su representante legal o familiar que le respalda dispone de medios económicos suficientes para cubrir los gastos de la estancia y regreso del estudiante y de los familiares que le acompañen. La cantidad mínima exigida equivale al 100% del PREN. A esta cantidad hay que añadir el 75% del IPREM por el primer familiar y el 50% del IPREM por cada familiar adicional. Si se acredita que el alojamiento ya está pagado por adelantado, para toda la estancia se minorará esta cantidad. Entonces, aquí la palabra clave es IPREM. ¿Qué es el IPREM? Pues, según esta página web, iprem.com, es el indicador público de renta de efectos múltiples. Es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Nació en 2004 para sustituir al salario mínimo interprofesional como referencia para estas ayudas. ¿Cuál es el número de IPREM? Pues aquí vemos por años. El último año, que es el que nos interesa, es 600 euros al mes. Y también está el número del IPREM anual. Son 7.200 euros.
¿Qué significa esto? Pues tenemos varias variantes para demostrar nuestra solvencia económica. El primero es tener esta cantidad en una tarjeta, en una cuenta bancaria, que serían 7.200 euros. Pero no solo eso, hay que tener 7.200 euros, hay que tener lo que cuesta el máster, en mi caso eran 800 y pico de euros, pues tenía que tener 7.200 porque es el dinero que tú necesitas para sobrevivir en España durante esos meses. 7.200 más el dinero del máster, que eran 800 y pico, más el pasaje, porque te cuenta el avión y en mi caso era hasta Sevilla, es decir, que yo tenía que tener todo eso sacado. Y además tener el dinero de la primera renta donde tú te ibas a quedar. Yo en aquel momento no tenía el alquiler del piso, por lo tanto lo que hice fue sacar un hotel, un mes de hotel, para poder tener el tiempo de buscar un piso. Entonces lo que hice fue que reservé en un hotel durante una semana, esa reserva después se puede anular. Tener en cuenta en este sentido que es una primera variante, es decir, puedes tener en tu cuenta bancaria toda esta cantidad de dinero, pero también hay otra variante. Si tienes un familiar en el extranjero, demostrable que es tu familiar, ese familiar puede hacerte un cheque con esta cantidad de dinero, puede enviarte su cuenta bancaria, es decir, su estado de cuenta, puede enviarte la nómina en donde trabaja y con todo ello puedes demostrar que tienes una solvencia económica, es decir, que alguien se hace cargo de ti cuando vengas a España. Y el otro elemento en este sentido, en cuanto al alojamiento, es que esa persona puede decir que, bueno, está alquilado en un piso o que tiene una hipoteca y por lo tanto es demostrable que tú te vas a quedar en casa de esa persona, que fundamentalmente tiene que ser un familiar para demostrarlo. Dicho esto, si tienes un sitio donde quedarte, si tienes un familiar que te puede mantener según su cuenta bancaria, según su salario mínimo, pues en este caso, como ellos dicen, se tienen en cuenta números menores. Yo siempre recomiendo tener algo en la cuenta bancaria, aparte de todo esto del familiar. Claro, no son 7.200 euros, pero algo que demuestre que tú también trabajas en Cuba y que tienes una cierta estabilidad económica. En cuanto a lo que decía, que el familiar hace un cheque, este cheque él lo hace desde aquí, lo pide en el banco, se envía a Cuba, tú te presentas en el consulado con el cheque y cuando regresas aquí a España, cuando te den el visado, pues ese cheque se lo devuelves al familiar y no pasa nada. No es necesario gastarlo ni que se pierde ese dinero. El otro elemento es el seguro de enfermedad original y una copia del certificado de seguro de enfermedad público o privado contratado con una entidad aseguradora autorizada a operar en España. El seguro debe cubrir todos los riesgos asegurados por el sistema público de salud en España. Si el solicitante participa en un programa de voluntariado, además del seguro médico de enfermedad, aportará una copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil suscrito por la organización. ¿Qué es esto? Bueno, que tú tienes que tener una seguridad de que cuando vengas a España, cualquier gasto tuyo médico, pues lo paga alguien, porque aquí en España la salud es gratis, es decir, lo paga el Estado o tú en tu salario, de alguna forma, cuando trabajas aquí, lo pagas con un porciento o un índice. Pero bueno, si viene un extranjero, que sería tu caso, pues tiene que tener un seguro de enfermedad. Yo lo hice con Sanitas, pero bueno, depende del seguro médico que entres o que quieras inscribirte. Todo está por internet, es decir, puedes enviar un correo electrónico a Sanitas o cualquier otro seguro médico y ellos te responden. Eso sí, tienes que tener una tarjeta de crédito para que ellos te domicilien a la cuenta cada mes un determinado número. El otro elemento es el certificado de antecedentes penales. Y es un dolor de cabeza ahora mismo en Cuba pedir esto porque tiene que estar legalizado por el MINREX. Entonces yo sugiero que primero inicien con todos estos papeles, antecedentes penales, el certificado médico que lo vamos a ver a continuación, el seguro privado y todos los documentos, la carta de la escuela, todos estos documentos en proceso, no listos, sino en proceso para pedir la cita en el consulado, porque se están demorando muchísimo para la legalización por el MINREX de los antecedentes penales. Y también vamos a ver también los cuños y todas las firmas que hacen falta para el certificado médico. Dice en el certificado de antecedentes penales que cuando la duración de los estudios supere los 180 días, los solicitantes mayores de edad penal presentarán original y una copia del certificado de antecedentes penales expedido por el país o países de residencia en los últimos 5 años. El documento debe presentarse en original y fotocopia y estar debidamente legalizado por el MINREX. El certificado médico. Cuando la duración de los estudios supere los 180 días, original y una copia de un certificado médico que acredite que el solicitante no padece enfermedades que puedan tener repercusiones graves
para la salud pública de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional de 2005. El certificado deberá manifestar expresamente: el solicitante no padece enfermedades que puedan tener repercusiones graves para la salud pública de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional de 2005. El documento debe presentarse en original y fotocopia y estar debidamente legalizado por el MINREX. En mi caso que yo hice, fui al policlínico de mi pueblo. Mi médico de cabecera pues me hizo un certificado médico con esas palabras explícitas, el cuño del policlínico. Después fui a Salud Pública de Mayabeque, que era donde yo vivía, donde también me pusieron un cuño, y con ello pues pude legalizar mi certificado médico. El otro elemento es la prueba de la residencia en la demarcación consular. El solicitante de visado deberá acreditar su residencia legal en Cuba presentando su documento de identidad vigente y fotocopia del mismo. Si el solicitante no es cubano, pero reside en Cuba, original y fotocopia de su permiso de residencia vigente. Bueno, esto es el carnet de identidad y la fotocopia del carnet de identidad, por delante y por detrás. En el punto número 10 es la prueba de la identidad y capacidad del representante. Esto es en caso de ser menor de edad. La autorización de los representantes legales, igual si el solicitante es menor de edad, y el abono de la tasa del visado. ¿Qué significa esto? Que el día de la cita, cada solicitante, en caso de acompañante, deberá abonar la tasa del visado, que no serán devueltas en caso de denegación. De no constarse con el monto previsto, se considera inadmitido a trámite. Y aquí están las tasas consulares. Importante, en euros, y son para el visado 80 euros. Se admite solo en euros, solo en efectivo y solo se podrá cobrar el importe exacto. Más adelante en la página del consulado habla sobre los documentos necesarios para los familiares, que bueno, no nos vamos a extender ahora en este vídeo al respecto, sino para tener en cuenta lo que necesitamos nosotros como primeros documentos. Y en la misma página del consulado donde te dice los documentos necesarios, pues debajo está el link para pedir la cita. Como yo decía al inicio del vídeo, que yo creo que es lo más difícil, lo más complicado, sacar la cita para el consulado, aconsejo que busquéis en grupos de Telegram que varias personas que ya tienen experiencia en sacar, en solicitar estas citas, pues ponen el horario y por ahí más o menos pueden sacar una franja los días del mes que abre, etc. También en Twitter, en la página web, en la página del perfil del consulado, pues los comentarios de las personas también a veces ayuda para poder decir en qué horarios específicamente abre para la cita. También decir que cuando yo fui al consulado, en aquel entonces 2021, pues me dieron un documento donde lo que recuerdo era que tenía que escribir, eran una serie de preguntas. Las más importantes eran: ¿qué te motivaba a venir a España? Yo puse los estudios, mi superación personal. Me preguntaban que si yo venía a trabajar, que si tenía algo remunerado. Yo puse que no. En este caso, bueno, te dicen por si tienes oportunidad de trabajo y que si te han ofrecido trabajo. Eso también lo ponían. Yo puse que no porque en realidad no tenía. Y creo que no se debe poner tampoco porque eso da una permanencia aquí. Claro, ellos quieren o su objetivo es que, bueno, vengas, te superes, pero regresar al país de origen. Y el otro elemento era que te preguntaba, bueno, tus familiares, te preguntaba por tus aspiraciones personales y una serie de cuestiones más bien psicológicas o ver cómo tú piensas, tus objetivos para poder venir a estudiar a España. Mi consejo, escribir con la mayor sinceridad. Si tu objetivo es diferente al de venir a estudiar, pues intenta buscarle un sentido a tus estudios aquí para poder responder a todas esas preguntas. Dicho esto, cerramos el vídeo. Espero que haya sido de utilidad. Así, bueno, vamos terminando toda esta serie de vídeos sobre visado de estudios en Cuba para venir a España. Espero que sea útil porque eso es lo más importante, no tener tan agobiante el proceso, aunque siempre es agobiante. En mi caso yo recuerdo que fue, bueno, bastante traumático. Yo creo que hasta que no tuve la visa en el pasaporte, incluso con la visa en el pasaporte no me lo creía, porque piden tantos documentos, también uno no está nunca preparado para todo, porque son muchos aspectos, muchas cosas, algunas cosas que no se pueden demostrar, porque claro, si no cobras en euros, ¿cómo vas a pagar en euros? Si no cobras en euros, ¿cómo vas a tener tanto dinero en una cuenta bancaria? Es decir, son muchas cosas que si te pones a pensar, pues se te hace agobiante. Pero la idea es intentar salir porque hay muchos estudiantes que han salido y esa es la variante que debes buscar. ¿Cómo lo hicieron ellos?
Por lo tanto, creo que este vídeo puede ser útil en ese sentido, a partir de mi experiencia, pues en cómo pudieran hacerlo. Dicho esto, cerramos el vídeo. Hasta entonces, chao.